We thank God. Agradecemos al Señor, hermano. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¡Qué privilegio! We thank the Lord for Agradecemos al Señor the vision that He gives to us por la visión que ha All of sido them. dado a nosotros, a todos nosotros, to be able to serve Him de poder servirle the right way en la manera correcta and please Him. y poder complacerlo. So it's my privilege again Así es que es mi privilegio nuevamente to be with you de estar aquí con ustedes and thank every one of you, y agradecer a cada uno de ustedes, Pastor Jose and all the other pastors from different countries. el pastor José y a los otros pastores, líderes que Wow. nos visitan de acá y de otros países To have gathered in this place, que han podido reunirse en este lugar. and we look forward Y sabe, estamos muy animados for what the Lord has got in front. para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. And the vision that we are sharing with you La visión que estamos compartiendo con ustedes is really the key es realmente la clave for a true servant of God. para un verdadero servidor del Señor. A true servant of God Un verdadero servidor del Señor. who can represent Christ Quien pueda representar a with his Cristo life con su vida and the gospel that he carries. y el evangelio que él lleva. So it's truly my pleasure Si es que realmente es mi placer, un placer, to share the gospel with you y compartir el evangelio con ustedes. because I love the gospel. Porque saben, yo conozco del evangelio, It has changed my life. el cual ha cambiado mi vida. And as I said Como lo dije previamente, this morning, I have Esta mañana. been witness. ¿sabe? En la debilidad. I have been witness of He sido testigo, the perdón, great changes that the Lord has done de los grandes cambios que el Señor ha hecho in the lives of many preachers. en la vida de muchos predicadores. I would remember Yo me acuerdo, we had a conference in Rwanda estamos en una conferencia en Uganda, a few years back. Rwanda, Rwanda. Okay. Okay. So after the meetings, one pastor came to see me En una reunión, uno de los pastores se me acercó and he said to me that he left his place y me dijo que él había dejado ese lugar and he had already organized to divorce his wife. y él había ya planificado divorciarse de su esposa, But the gospel has touched his life pero que el evangelio había tocado sus ojos and he's going back y que él iba to de where he nuevo, came así como vino, regresó to go and see his wife y ir y ver a su esposa. and repent Y él se arrepintió and cancel his divorce. y él canceló todos los papeles del divorcio. So we give thanks to God. ¿Podemos darle gracias al Señor? We give thanks to God Hay que darle gracias al for the Señor gospel. por el evangelio, It challenged his life. porque siempre trae retos a la vida. And I believe that all your lives, all our lives are constantly challenged by the gospel. Y yo creo que sus vidas, así como la mía, estamos en un constante reto, ¿verdad? Para superar. And we can learn to trust him more and more Y podemos aprender de confiar cada día más en el Señor. as we carry that cross Así como cargamos esa cruz and we are happy, y somos felices, full of joy llenos de gozo, to serve the Lord. para servir al Señor. Amen. Amén. And to be constantly separated from this world Y estar constantemente separado de este mundo and to concentrate on serving Jesus. y concentrarnos en servir a Jesús. So let us open our Bibles Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. and I read one verse of scripture with you, Quisiera compartir una escritura con ustedes, because when we go through these times, porque mientras navegamos en estos tiempos where our lives are being shaken, donde nuestras vidas muchas veces son sacudidas, where we are being challenged, donde somos
retados, broken, quebrantados being painful at times. y pasamos por procesos de dolor por muchos tiempos, One thing is certain. hay algo que es muy, pero muy seguro. Paul says in the book of Romans, Pablo chapter dice en el 8, libro de Romanos, he said that all things work together for good dice que todas las cosas obran a bien. to those that love him. A los que le aman, todas las cosas All obran things para bien. work together for good. Todas las cosas trabajan juntos y el final es para bien. So whatever we can experience and go through, Así es que por cualquier situación que estemos atravesando, God has a plan to turn these things into good. Dios siempre tendrá un plan de traducir estas cosas para bien. And sometimes we lack faith Y muchas veces nos hace falta la fe. when we look around and we see what is really happening. Cuando vemos a nuestros alrededores y nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. But we are learning to trust God, to believe in His Word. Pero estamos aprendiendo de confiar en Dios y cómo Él va a cumplir su palabra. So I want to encourage you, Así es que deseo animarlos because we will all experience these times. porque todos vamos a experimentar estos tiempos. And in 1 Corinthians chapter 15, Así es que vamos a ir a Primera de Corintios you can read 15. 1 Podemos leer Corinthians chapter 15. Primera de Corintios, You know what I capítulo like 15. with the Apostle Paul is that he has no problem to share his life. Y lo que vemos aquí es como el apóstol Pablo no tiene ningún inconveniente para compartir acerca de su vida, de su experiencia, His battles. sus batallas. He has no problem to share it. No hay problema para compartir. And for me, it has been a great blessing. Y para mí esto ha sido de una gran bendición. In 1 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios 15, we can read from verse 10. podemos leer del verso 10. Because when we speak about the cross of Jesus Christ and our cross, Porque cuando hablamos acerca de la cruz de Jesucristo y nuestra propia cruz, it seems something very difficult and hard, parece que hablamos de algo difícil y duro, and sometimes we fear, y muchas veces sentimos, we doubt. dudamos. But the Apostle Paul says in verse 10, El apóstol Pablo nos dice en el verso 10, he said, "But by the grace of God, I am what I am." pero por la gracia de Dios soy lo que soy. He acknowledges the fact Y él reconoce el hecho that what has made him to be who he is que es lo que él lo ha hecho ser lo que es, was not by his own strength, no fue por su propia fuerza, but there was the presence of the grace of God sino que existía la presencia y la gracia de Dios en él, in every and in each of his en experiences. cada una de sus experiencias. We cannot depend on our strength, our knowledge, No podemos depender solo de nuestras experiencias y de nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, when we take that cross. cuando tomamos esa cruz. And Paul says that there is the grace of God available. Pero Pablo nos dice que esa gracia está disponible para nosotros. And we need to understand what is the grace of God. Y debemos de entender principalmente qué es la gracia de Dios. The grace of God in these times La gracia de Dios en estos tiempos is powerful intervention. es una intervención poderosa, It's a divine power. es un poder divino, It's like a miraculous strength that God gives us es una fuerza milagrosa que se fortalece en nosotros, que el Señor nos to da accept His dealings with us, para aceptar los tratos de Él para to nosotros accept the cross y también aceptar la cruz and
in the meantime what the Lord does in our hearts. Y mientras tanto, ver lo que Dios está obrando en nuestros corazones. That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. It's something that carries us. Es algo que nos lleva. Sometimes we are limited, Muchas veces nos encontramos limitados. or let us say all the time. O podemos decir todo el tiempo. We are limited. Estamos limitados. We can accept so much. Muchas veces no podemos aceptar We can, muchas cosas. we can go so much. O no podemos dar más de lo And que then pudiésemos dar. it seems that we are going to fail. Y parece que vamos a fallar. But this is when the grace of God Y ahí es cuando la gracia de nuestro Señor comes into our lives viene a nuestras vidas and takes us y nos lleva and carries us. y nos lleva, nos controla. That's why the Lord never leaves us alone. Es por eso que el Señor jamás nos deja We solos cannot take that cross. y poder llevar la cruz Accepts the death of ourselves y aceptar la muerte, nuestra propia muerte, in our own strength. en nuestra propia fuerza. And God guarantees Y Dios nos garantiza that He will manifest His grace. que Él manifestará su gracia, Like we read como in the life leímos of the Apostle Paul. en la vida del apóstol Pablo. It seems that he was discouraged to carry that thorn in the flesh. Aparentemente, parece que él no estaba satisfecho con llevar ese aguijón en la carne. But again, God said to him, my grace is sufficient. Pero al mismo tiempo el Señor le dijo, And the bástate en mi grace of gracia. God will always be sufficient. Y la gracia del Señor siempre va a ser And He suficiente. will never fail us. Y eso nunca nos va a fallar. That's the assurance that we have. Esa es la seguridad que podemos contar. Therefore, we must not fear. Por tanto, no debemos de temer, Fear the cross that we have to take. ni tener temor a la cruz que vamos a cargar, Fear to fall down. ni temor de que vamos a desfallecer. We can't fear today. No podemos tener temor, We've got to go and accept and go to the end of it. sino tener la seguridad de que vamos a alcanzar el fin. Because the end of this experience Porque el fin de toda esta experiencia is going to, what's the word? Let's say shock us. porque eso no nos va a sorprender, To know what God has prepared before no us. nos va a sorprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. There's something at the end of all that experience Porque al final de esa experiencia tiene un fin, that maybe we don't know. que quizás no lo logramos conocer We ahorita. are just partaking to the sufferings and the death of Christ, Que estaremos bien participando en el sufrimiento y en la muerte con Cristo, but there must be faith in our heart pero debe de permanecer la fe en nuestros that at corazones. the end of that Que al experience final de esa experiencia there is something exciting in front of us. hay algo emocionante enfrente de nosotros. You know, I stand here, ¿Sabe? Yo me paro aquí, my wife is sitting there, mi esposa está sentada ahí and we had gone through many difficult y hemos situations. pasado por muchas dificultades. A lot of persecution, Hemos sufrido persecución, a lot of false accusations, muchas falsas acusaciones, to the point where we were accused of kidnapping children. en el punto de que se nos acusó de ser secuestradores de niños. And that happened Y eso pasó not long after we started to understand the Christian life. no mucho después de que logramos comprender la vida cristiana, The cross that we had to take. la cruz que deberíamos de cargar. It was hard. Era muy duro. And I remember Y yo me recuerdo, one day, un día, my wife and I, we were sitting in the lounge. mi esposa y yo estábamos sentados We were en un alone. lugar y estamos solos. And persecution was hitting us. Y la persecución nos estaba atacando. And my wife told me, Y mi esposa me dijo, don't you think that they have put some microphone somewhere to listen to our conversation? no creas que no han puesto ciertos micrófonos
ocultos en la habitación para That escucharnos. was the pressure. Esa era la presión, The pressure of persecution. esa presión de persecución, Knowing that sabiendo in the country that we are living, que en el país donde estamos viviendo we have different cultures and different religion. habían diferentes culturas y diferentes religiones, And we know that y sabíamos que persecution could lead to, I don't know what. la persecución nos podría llevar a un lugar incómodo. And at that time, Y en ese momento we didn't know no sabíamos the future. cuál era el futuro, qué nos esperaba. We were in fire. Estamos en medio del fuego. And we decided ¿Y sabe qué? Decidimos to accept it aceptarlo and not to speak y no hablar and not to try and justify ourselves, y no tratar de justificarnos a nosotros mismos, but to accept that sino aceptar because of the gospel that we had started to understand. porque el evangelio lo comenzamos a comprender. That was how many years ago? ¿Hace cuántos años fue? 30? 30 years ago. 1996, hace 30 años atrás. So when I look back Así es que cuando veo en retrospectiva and el pasado I look what the Lord has given us y ahora veo lo que el Señor nos ha dado and what the Lord has done ¿Y in qué es? our lives and churches, y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en nuestras iglesias, and the joy that it has brought into our hearts today, es un gran gozo lo que el Señor ha traído a nosotros al día de hoy. to be able to work with men, as my brother Peter said, of different countries and cultures and races, Lo que nos ha permitido, así como lo comentaba el pastor Peter, nos ha delegado trabajar con pastores y líderes de diferentes lugares y países. at that time we had no idea what was the future. Y en ese momento no sabíamos lo que esperar del futuro. That's why when you pay the price Por eso que cuando tú pagas el of precio taking your cross, de tomar tu cruz, there is a plan of God ahí podemos ver el plan de Dios ahead hacia adelante, that He doesn't allow us to see, que muchas veces no se nos es permitido ver, but deep down in our heart, pero muy dentro de nuestros corazones. we must come to the place where we have faith Debemos de venir al lugar de la that fe, there is something good and exciting and great ahead of que us. hay algo bueno y excitante que nos espera adelante de nosotros. Both of us, we could not have thought Ambos At that time. en ese momento, ambos ni se nos podía ocurrir en la mente what would happen to us qué es lo que sucedería de nosotros and what God would give us y qué es lo que Dios también nos daría about ministry, acerca del ministerio, about His service. acerca del servicio. We were like two nobodies. Estábamos como dos cualquieras, But what God can do. pero mira lo que Dios hizo o puede hacer. I want to encourage you Quiero animarle when you go through difficult times and you take your cross. que cuando usted atraviesa momentos difíciles y decide tomar la cruz, First and foremost, lo primero que tiene que hacer there is the grace of God es pedir la gracia de Dios to help you para que le ayude accept it, y acéptelo, to help you take it. que le ayude a llevarlo, a cargarlo. And the second thing Y en ese momento entonces usted podrá is that the Lord has prepared something saber que el Señor ha preparado algo bueno para usted, that you don't know, que quizás usted no lo conoce, but it opens up in front of you. pero eso se va a abrir enfrente de usted. Never in vain. Y eso nunca va a ser en vano. When you take that cross Cuando and follow Jesus, Cuando usted tome esa cruz y siga a Jesús, we have shared hemos compartido about what it does in our lives, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas about what it should benefit. y también The church. lo que eso va a beneficiar a la iglesia. But we must have an expectation in our heart. Pero también debe de existir una expectativa A en faith nuestros in our corazones. hearts. Debe existir la fe en nuestros That this corazones. experience Y que esta experiencia, is going to open a door va a abrir las puertas to something para algo
incredible increíble, that you could not think of. que muchas veces ni siquiera usted lo había pensado. That's how God works. Y así es como el Señor obra y trabaja. He is on our side. Él siempre está de nuestro lado. And it's exciting. ¿Y no es eso emocionante, hermanos? It's exciting. Esto es emocionante, sorprendente. And today, Y el día de hoy, you know, we are honored. sabe que estamos honrados. Who would think that one day we would be in Honduras? ¿Quién diría que un día como hoy estaríamos en Honduras? And I tie that, ¿Y sabe qué? Ato eso I link that y lo link y lo adhiero, lo conecto. to what happened 30 years ago. Lo que sucedió hace 30 años atrás. I link that, I tie that, Ahora lo veo, lo conecto and I understand y lo comprendo. that without that experience Que sin esa experiencia atrás and so many other y experiences, tantas otras experiencias sucedidas, as we took our cross, así como llevamos nuestra cruz, we would never have thought. nunca lo hubiésemos pensado. And the grace that God gave us Y to la travel gracia que Dios depositó en nosotros and to preach the gospel to the churches, y poder predicar el evangelio a las iglesias, I can't forget what happened behind. es por eso que yo no puedo olvidar lo que pasó ahí atrás. That's why when you go through situations, Es por eso que cuando atraviesas situaciones, have faith. tenga fe, Something's gonna happen. tenga fe, que el Señor va a obrar. Something's gonna happen. Dele gloria al Señor Greater than what you think. y pruebe al Señor, Greater than what you think. porque va a ser mucho más grande de lo que usted piensa Capable to happen. y que sea capaz de suceder. So you've got the grace of God, Así es que usted tiene la gracia de Dios and you've got a plan that God has organized. y usted tiene el plan de Dios que va a obrar en su vida. There's no reason to fear. Entonces no hay una razón para fallar. There's no reason. No existe ninguna razón. You are going to benefit to some great thing ahead of you. Usted va a ser beneficiado de lo que viene más adelante para su vida. And when I look at it, Y cuando yo me detengo a verlo, I say to myself, yo me digo a mí mismo, if I have to live that again, si yo tengo que vivir eso otra vez, for what I and my wife have received and living today, para que mi esposa y yo pudiésemos ver lo que estamos viviendo hoy, we can live it again. claro que pasaría por ello otra vez. We can face it again. Y poderlo repetir otra vez. Amen. Amén. So there are great things ahead of you. Porque siempre van a haber cosas mejores adelante de usted. Not just serving the Lord like that. Y no solo sirviendo al Señor en esa manera. You don't know, you don't know. Usted no sabe. You don't Realmente see. no sabe. Muchas veces no lo puede ver. The days, Pero los días, God has already His plan. el Señor tiene un plan perfecto. That's why I want to encourage Y you. es por eso que deseo animarle. All things work together for good to those that love Him. Todas las cosas obran a bien para los que aman al Señor. Therefore, do not keep your life. Así es que por eso no Don't trate, keep it. trate de no retenga su vida. You keep it, you will lose it. Si usted mantiene su vida, usted la perderá. You lose it. Si usted se aferra a su vida, la va a perder. Amen. Amén. That's the gospel. Y ese es el evangelio. Paul says, I am who I am by God's grace. Let's read that verse. Pablo dice, yo soy el que soy por la gracia del Señor. Vamos a leer ese verso. By the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain. But I labored more abundantly than them all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios que está en mí. The grace of God La gracia de Dios that is with me. es la gracia de Dios en mí. Amen. So never hold on. Si es que nunca aférrese a su vida. And I want to encourage you. Y quiero animarlo. Take up your cross. Tome su cruz. Take that cross. Tome esa cruz. Let the Lord do what he needs to do. Y permítale al Señor hacer lo que Él There tiene are que hacer. deep things that the Lord wants to touch in our lives. Porque hay cosas profundas, internas, que el Señor quiere lidiar con esos aspectos de That's su why I vida. would like to just go into something else now Es por eso que ahora me gustaría pasar a algo más. and want you to open your Bibles Si es que por favor vamos siempre en su in Biblia. 1 Peter. En Primera de Pedro. 1 Peter chapter 4. Primera de Pedro, capítulo 4. You know, ¿Usted sabe? let me just touch on one thing. Hold on, I'm almost there. First Peter 4. When you take up your cross, Usted sabe, cuando usted toma su cruz, it's a life es una vida of repentance. de arrepentimiento. It's a life of repentance. Una vida de constante It's a arrepentimiento. life of forgiveness. Una vida de poder perdonar. My wife and I, we have met many Christians Mi esposa y yo hemos conocido muchos that cristianos hold unforgiveness in their lives for years. que muchas veces dejan de perdonar por muchos años They are so proud y son tan orgullosos that they cannot release that person. que no pueden soltar o perdonar a esa persona. And it's a death. It's a death. Y sabe, eso es una muerte. When you have to repent, when you have to forgive. Cuando tú tienes que arrepentirte y tienes que perdonar. And you wait for somebody else to repent to you before you forgive him. Y tú estás esperando que la otra persona se arrepienta primero y venga a pedirte perdón. But where do you get that doctrine from? Pero ¿de dónde viene esa doctrina? You want him first Tú quieres to que, repent to you if he has hurt you tú quieres que él primero se arrepienta y te perdone y luego before you tú, can forgive him. y después entonces tú poderlo perdonar. Forgiveness does not depend on who does what and says what. El perdón no depende de quién hizo qué o depende de quién ofendió primero. God wants to deal with our pride. El Señor quiere tratar con nuestro orgullo. And repentance Y el arrepentimiento is also también. El arrepentimiento también muchas painful. veces es doloroso. Painful to repent. Es doloroso quererse arrepentir. For men and women to repent towards one another. Y comienza con un hombre o mujer quererse arrepentir el uno con el otro. And many times where I go and preach the gospel to pastors and leaders, Muchas veces en los lugares que visitamos con pastores y líderes, I ask these pastors, yo les pregunto a estos pastores, when was the last time that you asked for forgiveness to your wife? ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su esposa? When was the last time that you repented for your actions or your attitude or the things that you said you shouldn't have said? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, perdóname por esta acción, porque te falté el respeto, porque te hablé muy alto? ¿Cuándo fue esa última And vez? most of them, when I say that, Y muchos hombres saben they lo que me bend responden. their heads. Solo bajan la cabeza. That's the cross we have to take. Esa es la cruz que debemos de seguir, de que debemos de tomar, Forgiving, perdonar, repenting, arrepentimiento, putting to death the desires of our flesh. poner a prueba todos los deseos de nuestra carne, All that is part of the cross that we have to take. porque todo eso es parte de la cruz que debemos de llevar. And it brings death to us. Eso produce muerte That interna. pride is taken a beating. Ese orgullo
que se deshaga, poderlo clavar. And normally, Normalmente, pastors don't like to repent ¿sabe? Normalmente a los pastores no les gusta o les cuesta arrepentirse. because normally they are always right. Porque siempre ellos quieren estar en lo correcto. Normally. Normalmente. And the woman, she has to always repent or line up Y la, or put her life right. y la mujer tiene que someterse, arrepentirse, querer hacer las cosas bien, alinearse. But who is called the pastor? Pero ¿quién es el que llama al pastor? The man or the woman? ¿El hombre o la mujer? Who is supposed to give the example? ¿Quién tiene que ser el ejemplo para quién? And there are many Christians, pastors, Muchos cristianos, pastores who live with unforgiveness que viven con falta de perdón and with no y repentance. que no hay arrepentimiento. Plenty of Christians live that way. Muchos cristianos están viviendo en esa condición. And you know what the Bible says? ¿Y sabe lo que la Biblia dice? If you don't forgive your brother, God can't forgive you. Que si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo el Padre te va a perdonar a ti? God can't. ¿Cómo? And we do not take these things seriously. Y muchas veces no tomamos esto seriamente. We look at other things seriously. Ahora sí podemos ver a otras cosas seriamente. It's like the sin of adultery, for example. Es como, por ejemplo, el pecado del adulterio. That is a huge thing. Eso sí es un gran pecado. But repenting, Pero arrepentimiento, it's okay. eso está bien. Forgiving, Perdonar, not very important. no es tan importante. But that type of sin, Pero ese tipo de pecado, that's huge. eso sí es grande. That's how Christians understand. Y eso es como los cristianos logran comprender. All right, open your Bibles in Colossians chapter 3. Muy bien, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Chapter 3, verse 5. Colosenses 3, capítulo 3, verso 5. Therefore, put to death. Haced morir, Put to death. haced morir, In other words, Pues- die. en otras palabras, muera. Put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. But now you yourselves, verse 8, are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. There are many things in our lives that we need to put to death. Y claro, hay muchas cosas en nuestras vidas que deben de ser sometidas a la muerte. And it's part of the cross that we have to take. Y esa es parte de la cruz que debemos de cargar cada día. And in Galatians chapter 5, open your Bibles with me. En Gálatas capítulo 5, Verse 19. verso 19. There are so many things that are keeping us in captivity. Hay muchas cosas que nos mantienen en cautividad. And Paul says Y Pablo dice in verse 19, verso 19, now the works of the flesh
are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, I don't know what it means, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, and heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of. There's plenty. Huh? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que no sé qué es eso, dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Wow, son un montón, ¿verdad? De las cuales practican tales, etc. Yeah. The works of the flesh. Las obras de la carne. In Colossians, Paul says, put them to death. En Colosenses, Pablo dice, ponlas a la muerte, ponlas a morir. And do not let these things Y no deja que estas cosas rule our lives. gobiernen sobre tu vida. That's why this is part of the cross. Por eso esto es parte de llevar la cruz. There's a death that needs to happen. Porque hay una muerte que necesita tomar lugar. And God is not going to do it. Y el Señor no lo va a hacer por He usted. said, you yourself put them to death. Él dijo, tú mismo ponlas a morir. You know, Usted sabe, everyday life. en la vida There are cotidiana, so todos los many días, opportunities hay tantas oportunidades where we can do things, donde podemos say hacer things, cosas, react in decir, many carnal ways. reaccionar y poder reaccionar de diferentes maneras, de maneras carnales. That's why when we talk about the cross, Por eso cuando hablamos acerca de la cruz, I'm sure you will agree with me that one of these things Estoy that we seguro. read estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo que todas estas cosas que wants hemos to leído manifest itself every day. se pueden manifestar cada día, Every day. cada día. One of these things. Así es que, ¿de qué son estas cosas? Sometimes two, sometimes three. Muchas veces dos, muchas veces tres. Want to manifest. ¿Y cuántas veces se pueden manifestar? And we know when it wants to control our lives. Y muchas veces ya sabemos cuando estas cosas quieren controlar nuestras vidas. For example, we know that when we are going to talk things that we should not talk. Sabemos que muchas veces cuando queremos hablar y queremos decir ciertas cosas, no las queremos decir. That's the moment Y ahí ese es el that you've momento got to take that cross. que entonces debes de tomar tu cruz. That's the moment. Ahí ese es el momento. That's why our main problem Por eso nuestro problema is principal what our flesh desires. es lo que nuestra carne desea. And the Lord wants us to put these things to death. Y el Señor quiere que nosotros pongamos estas cosas a morir. So when it wants to live, Porque entonces para poder vivir, don't count on God. Don't count on Him. ok, no puedes contar con Él. He has given us the tool. Porque Él ya nos dio las herramientas. It's to take up that cross Que es tomar la cruz and put to death that y desire poner a la muerte ese deseo. and walk in the Y Spirit. poder caminar en el Espíritu. Yeah? ¿Sí? That's why the cross, it's not just experiencing some suffering. Es por eso que en la cruz no solo se refiere al sufrimiento. It's not just experiencing persecution or afflictions or lack. No solo es experimentar persecuciones, aflicciones y falta de, It's to deal sino with the lidiar, desires of our flesh. sino lidiar con los propios deseos de la carne. Put them to death. Pónganlos a la muerte. And you know and I know Y usted sabe, y yo también lo sé, when these desires want to manifest. cuando estos deseos ya se quieren manifestar. Either we are going to let go Ya sea que
¿Vamos a soltar let these desires control our lives, o dejar que estos deseos controlen nuestras vidas? or take up that cross, ¿O tomar la cruz, put to death that desire, poner estos deseos a la and muerte walk in y victory? poder caminar en victoria? So many times, we think that Satan is trying to control our lives. It's a spirit or it's a demonic action or whatever. ¿Sabe? Muchas veces en nuestras situaciones creemos que es Satanás o es un espíritu malo o es algo espiritual que está ahí alrededor nuestro. But Paul is very clear. Pero Pablo es muy claro The desires of our flesh Que los are deseos- abounding in our lives. que los deseos de nuestra carne son abundantes en nosotros. And since we are in the flesh, Y desde que estamos en la carne, still with a human body, aún en nuestro cuerpo humano, the flesh is still there. la carne todavía está It will ahí. always try to push us into sin. Y siempre nos querrá empujar hacia el pecado. That's why the cross Por eso que la cruz is so important into our lives. es tan importante en nuestras vidas. Every day there is a time for us to put to death that thing that wants to control us, Cada día tenemos que poner a la muerte aquellas cosas que nos quieren controlar, that wants to manifest itself. que se quieren manifestar por sí mismas. Paul says, put it to death. Por lo que decimos, póngalo a la muerte. And in verse 16 it says, Y en el verso 16 nos dice, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So we have a choice. Así es que tenemos Listen to una the voice of the decisión, Spirit, escuchar la voz del Espíritu, or bow down to the desires of our flesh. o terminamos sometiéndonos a lo que la carne nos So the quiere moment we sujetar. take that cross, Así es que en el momento que tomamos esa cruz and we are ready to put that desire to death, y estamos dispuestos a poner ese deseo a la muerte, we are going to walk in the Spirit. entonces vamos a poder caminar en el Espíritu. So it's either or. Así es que es o uno Either o el you walk otro. in the Spirit, O camino en el Espíritu or o you walk in the flesh. camina en la carne. It's either or. Es uno o el otro. And Paul is very clear. Y Pablo es bien claro. Don't try to put Satan in every problem that we have. No trate de culpar a Satanás en cada problema que se le presente. Our main problem is our flesh and its desires and passions. Nuestro principal problema somos nosotros y nuestra carne. That's our main problem. Ese es el problema principal. The list is very long. Como lo leímos, la lista es bastante larga. And there are pastors today Y hay pastores hoy en día who believe that all these problems, que creen que todos estos problemas it's a demon that un- is affecting our lives. es un demonio que le está afectando su vida. But Paul doesn't explain it that way. Pero Pablo no lo explica en esa manera. Paul talks about the desires of our flesh Pablo habla de los deseos de nuestra carne that we need to put to death. que necesitamos traer a la muerte. We need to put to death. Necesitamos ponerlo a la muerte. And that's the cross that we have to take. Y esa es la cruz que debemos de tomar. 1 Peter chapter 4. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4. I want to cover. Quisiera cubrir todo. I want to cover Quisiera cubrir every aspect cada aspecto of the cross that we have to take. de la cruz que debemos de tomar. Sometimes, we don't have so much time, so we go through it quickly. Muchas veces no tenemos mucho tiempo, entonces queremos cubrirlo de una manera rápida. How do you think that we are going to have the victory on our sin? ¿Cómo usted cree que nosotros How? vamos a tener victoria sobre nuestro pecado? ¿Cómo? The Apostle Peter is very clear. El apóstol Pedro es muy claro.
And the author of the book of Hebrews is also very clear. Y el autor del libro de Hebreos también es bastante claro. So in 1 Peter chapter 4, Así que en Primera de Pedro, we capítulo are 4, going to firstly read verse 1. vamos a leer el verso 1. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased with sin. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, So that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. So Peter talks about Christ Es que Pedro habla acerca de Cristo, who suffered in the flesh, quien ha padecido en la carne, and then he turns to the Christians y luego habla sobre los and he cristianos said to them, Y le- have the same mind that was in Christ Jesus. y les dice que también deben de armarse con el mismo pensamiento con que Cristo lo logró. Because he says, arm yourself with the same mind, for he, which means you or I, who has suffered in the flesh, has ceased with sin. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. So when you refuse Así es que cuando usted se to rehúsa put to death the desires of your flesh, a poner los deseos de su carne the a la result muerte, el resultado is sin. es pecado. That's why the cross that you take Por eso la cruz que usted lleva is the solution for you and I to cease with sin. es la solución para que usted y yo podamos vencer al pecado. That's what Peter is talking here. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Because he says that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Por eso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. When we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. So now, Así que ahora, when we put to death these desires cuando traemos a la muerte estos deseos, with God's grace, con la gracia de Dios, as we submit to the voice of the Holy Spirit, sometiéndonos a la voz del Espíritu Santo, so we are having the help of God Para- in that situation, para tener la ayuda de Dios en medio de esa situación, sin will no more have dominion over us. el pecado ya no tendrá potestad sobre usted, We will cease from sin. porque vamos a resistir y a vencer al pecado. That's why the cross Por lo importante de la cruz is the solution es la solución and the power y el poder to allow us to cease from sin. para permitir a nosotros vencer al pecado. Amen. You know, sometimes Usted sabe, muchas veces we want to change our lives by trying to do so many things. queremos cambiar nuestro estilo de vida haciendo muchas cosas. You know, religion tells you ¿Usted sabe lo que le dice la religión? if you stop doing some things Que si usted deja de Some hacer ciertas cosas or do some sacrifices, o hace algunos sacrificios, then you will be okay. entonces usted va a estar bien.
But when we read scripture, Pero cuando leemos la escritura, we understand nosotros comprendemos that the cross que la cruz is the only solution for us to cease from sin. es la única solución para poder gobernar sobre el pecado. You can go on the mountains and pray for 1 week Usted puede ir a las montañas y orar por una semana and come back. y regresar, But if you don't want to take that cross, pero si usted no quiere llevar la cruz, sin will follow you. el pecado lo seguirá. Sin will follow you El pecado lo va a seguir, because the cross porque la cruz is the power es el poder to allow us para to be permitirnos free from sin. poder rehusar el pecado. And look what the author of the book of Hebrews says in chapter 12. Miremos lo que el Says autor the same thing. dice en el libro de Hebreos. Chapter 12. Remember we read from verse 1 to 3 this morning? Recordamos que hablamos desde el verso 1 en esta mañana. Remember? ¿Se acuerdan? About looking unto Jesus. Acerca de poner nuestra mirada en Jesús. And he told us Y nos decía the attitude that Jesus had when he took that cross. la actitud que tenía Jesús frente a la cruz. Now the author Ahora el autor is drawing our attention está atrayendo nuestra atención towards sin hacia el pecado. and tell us Y nos está diciendo that if you have the same attitude like Jesus, que si tenemos la misma actitud que Jesús tuvo, who was ready quien estaba listo to shed his blood, para poder compartir su sangre, ready to shed his blood for the remission of sin. quien estaba listo para como desangrar, And verse 4 says, para derramar su sangre por los pecados and verse 4 says, you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. 12:4. Porque no habéis resistido hasta sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos Yeah, the se os author of the dirijo book of diciendo. Hebrews. El autor del libro de You de los have Hebreos. not yet resisted to bloodshed. aún así no te has resistido al derramamiento de sangre To say, this Para- is what Jesus did. para decir qué fue lo que hizo Jesús. This is what Jesus did. Y esto es lo que For Jesús the hizo remission of sin. He went to the end of it. para la remisión de pecados. Él fue al final de él. But you Pero tú have not been able no has podido ser capaz to die to the desires of your flesh, de poder morir a tus propios deseos de la carne. so that you may be free. Así que tú puedas sin. ser libre del pecado. The author is not asking us to shed blood. El autor no nos está pidiendo a nosotros que derramemos sangre. He is, No. he is how do you call that? He's directing us Él nos está dirigiendo to the attitude that Jesus had, hacia la actitud que where Jesucristo he tuvo, was ready to go and shed his blood and die. donde Él estaba dispuesto a ir a la cruz y morir por nosotros y derramar su sangre. And the author says to the Hebrews, Y el autor nos habla acerca de esto, you have not been ready que todavía ustedes no están listos to die to the desires of your flesh. para morir a los deseos de su carne. That's what he's talking. De eso es lo que está hablando. That's why he said, look unto Jesus. Por eso dice, pon su mirada en Look unto Jesús. him. Ve a Jesús What he was prepared to do. y lo que Él estaba preparado para hacer. He didn't stop halfway. Y Él no se paró a mitad de He camino. went to the end of Él it. fue hasta el final And the blood was shed. y la sangre fue derramada. But the author says to them, Pero también les dijo a ellos who because of que persecution por cuanto sufrirán were persecución, not ready no estarán listos to continue para poder to have continuar, faith in Christ. para seguir su fe en Cristo. And he said to them, Y Él les dijo a ellos, you have not yet resisted to bloodshed like Jesus. todavía no están listos para ver el derramamiento de sangre de Cristo Striving Jesús, against sin. sino que tienen que luchar contra el pecado.
having that total desire teniendo un deseo total to put to death the desires of your flesh. para poner hacia la muerte los propios deseos de la Not a carne. matter of shedding blood here, Entonces no estamos hablando de que hay que derramar sangre aquí, because we're talking about an attitude. sino que estamos hablando de una actitud. The attitude that Jesus had to go to the end, La actitud que tuvo Jesucristo para llegar hasta el final, shed his blood derramar su sangre for the remission of our sins. por la remisión de nuestros pecados. But you say Pero usted use, you have not resisted to bloodshed. pero usted no debe de resistirse al Striving derramamiento de against sangre, sin. sino que tiene que luchar contra el pecado. So then he left the faith. Así es que no debe de hacer falto de fe, Nearly ¿no? left the faith. Así es que casi dejaron la fe, perdón. So where's the solution? Entonces, ¿cuál es la solución? The cross. La cruz. Where is that solution? ¿Dónde está la The solución? cross. En la cruz. Where is that one? ¿Dónde está la? The cross. En la cruz. You take it. Tómala. And your work Y su obra, is pleasing to God. entonces, va a agradar al Señor. Your life is pleasing to God. Su vida será de olor fragante y de placer al Señor. Because sin will not control your life. Porque el pecado no controlará más If you su are vida. ready Porque ya ahora está to listo put to death the desires of your flesh para poner hacia la muerte los deseos de su propia carne. with the grace of God Con la gracia de Dios. and that voice of the Holy Spirit in you. Y esa voz del Espíritu Santo dentro de usted. Yeah, ¿Sí? that's the key. Acepte la cruz. Amen. Amén. Amén. That's it. So the key, you walk in the Así Spirit, es que usted, mientras camina en el Espíritu, you receive the grace of God usted recibe la gracia de Dios. while you are suffering Y here. entonces, ¿por qué está sufriendo? And while temptation comes Y mientras está sufriendo o la tentación for viene, that flesh esa carne to live, va a poder guiar o llevar. Paul says in verse 22, Pablo dice en el verso 22, Galatians, en el libro de los Gálatas, verse 22. So he has listed the works of the flesh, así como hemos visto las Long obras de la list. carne, es una gran lista. and verse 22 it says, no, 24. Galatians 5 or 6. And those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Verse 24, Galatians 5. 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. The solution is right there. Bueno, la solución la podemos encontrar ahí mismo. Right there. But if we fail, Pero, ¿qué pasa si fallamos? don't be condemned. No sea condenado. Don't be a Pharisee. Don't be like a Pharisee. No sea como un fariseo. If you fail, Si usted falla, you repent usted se arrepiente and you continue. y usted continúa. You continue. Usted continúa As if nothing happened. como que si nada hubiese sucedido. Because repentance Porque el arrepentimiento brings God's forgiveness. trae el perdón de Dios. And God's forgiveness Y el perdón de Dios cleanses you completely. lo limpia completamente. As if nothing had happened. Como que si nada hubiera pasado. So you are always a winner. Así es que usted siempre va a ser un ganador. We are always a winner. Siempre vamos a ganar.
Amen? Amén. It's wonderful. Es maravilloso. Last little thing before I close. Bueno, lo último que vamos a compartir antes de cerrar. Beware. Culture. Con precaución. Attenzione. Precaución. Attenzione of culture. Con cuidado. I like to speak about culture wherever I go. Me gusta Wherever I go. donde I quiera que like to vaya. speak about culture. Me gusta hablar de la cultura a donde quiera que yo vaya. Do you know that Christians Usted sabe que los cristianos should belong to one culture? deberían de pertenecer a una cultura, And in the kingdom of God, there is not a mixture of cultures. y en el reino de Dios no hay, no debería de haber mezclas de culturas. There's one culture, Solo una cultura. the culture of the kingdom of God. La cultura del reino de Dios. It's for Antes South de Americans. It's for Central Americans. usted por It's centroamericanos, for Mauritians. es por It's for mauricianos, Americans. por americanos, It's for every single person who accepts Christ as his Savior. es para cada persona que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. And we all have inherited some culture in the past. Y todos hemos heredado alguna cultura del pasado. The way we have seen En la things, manera que vemos las cosas, live things vivimos las cosas according to our culture. de acuerdo a nuestra cultura. And different countries have different cultures. Diferentes países tienen diferentes culturas. And in many countries, Y en muchos países, a big part of our culture una gran parte de nuestra cultura are not conformed to the culture of the kingdom of God. no están conforme a la cultura del reino de Dios. And we think that we can enter into the kingdom of God with our culture. Y creemos que vamos a poder entrar al reino de Dios con nuestra cultura. With everything we have learned, Con we todo have lo que lived, hemos aprendido. we have been taught, Hemos vivido, hemos aprendido, and we must not compare our culture to the culture of the kingdom of God. y no debemos de comparar nuestra cultura con la cultura del reino de Dios. The culture of the kingdom of God is found in this book. La cultura del reino de Dios lo podemos encontrar en este libro. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, that's the church life. esa es la vida de la iglesia. The church life is not the old covenant. La vida de la iglesia no está relacionado al viejo pacto. The church life is the new covenant. La vida de la iglesia es con el nuevo pacto. That's why the New Testament is the model of our Christian life. Por eso que el Nuevo Testamento es el modelo de nuestra vida cristiana. And nothing Y nada that we have learned, que which hemos is part aprendido, of our culture, que pueda ser parte de nuestra cultura must have dominion over the culture of the kingdom of God. debe de tener dominio sobre la cultura del reino de Dios. And we cannot mix the two. Y tampoco podemos mezclar ambas. There can be part of our culture that we find in the New Testament, Sí puede haber parte de nuestra cultura que esté referenciado en el Nuevo Testamento, but there can be also parts of our culture that are not found in the New Testament. y también tener parte de nuestra cultura que no se encuentre en el Nuevo Testamento. There are many things that we can hold on to according to our culture, Hay muchas cosas que queremos aferrar o tener referidas hacia nuestra cultura and we do not even know its origin, y no sabemos ni siquiera su origen, de dónde viene, how it started. cómo esto comenzó. We don't know. No sabemos, But we have learned it, pero como lo We hemos have been used aprendido, to it. entonces lo usamos, so we do it. así es que lo hacemos. It can come from our religion, Puede venir de nuestra religión, it can come from, let's say,
paganism. puede venir del paganismo, It can come from Satan himself. puede venir de satanismo, It can come from our past religion. puede venir de una religión pasada And we must identify them. y necesitamos poder identificarlo. We must be able Debemos de ser to take part of our culture disponibles para traer nuestra and cultura look in the New y Testament poder ver en el Nuevo Testamento and see if it is present. y ver si está presente. And if it's not, Y si no lo está, we have to discard it tenemos que echarlo afuera, botarlo, descartarlo, because we cannot mix both. porque no podemos Can you mezclar imagine the ambos. kingdom of God with the culture of Americans, Chinese, Indian, Puede Mauritian, imaginarse usted South Americans together? el reino de Dios mezclado con las culturas americanas, japonesa, china, alemana, India. Can you imagine? ¿Puede imaginarse usted esto? Everyone comes with his own culture and doing what he has learned. Cada quien viniendo con su propia cultura y querer hacer lo que cada quien aprendió. That's why it is important for us Es por eso que es importante para to nosotros understand poder that the comprender New Testament que el is the Nuevo beginning and Testamento the end of our faith. es el comienzo y el final de nuestra fe. And we cannot put our faith in some culture that we have. Y no podemos poner nuestra fe en alguna cultura que nosotros tengamos. And we must come to the place where we stop arguing, Y debemos de venir al lugar donde debemos stop discussing, de ya no seguir but discutiendo, align our lives with the Bible, the New Testament. sino alinear nuestras vidas en la Biblia referido al Nuevo Testamento. If you don't find it Si usted no lo in the Word encuentra of God, en la palabra de Dios, you discard it. entonces usted lo rechaza. Because sometimes, as I Descarta, said, you perdón. do not even know its origin. Porque ni siquiera usted muchas veces sabe de dónde proviene, If cuál it- es su origen. If it came from paganism, Si eso viene del paganismo, from Satan in some religion that probably your ancestors had, posiblemente de algún satanismo que algún ancestro suyo hacía en el pasado, and sometimes you don't even know. muchas veces usted ni siquiera lo sabe. And you do things that do not seem to be something that is contrary or is not good for you. Y mira cosas o detecta cosas que sabe que muy en el fondo no van de acuerdo con lo que usted tiene que And you hacer. compromise the word of God. Y usted compromete la palabra de Dios. We must know. Debemos de saber. We are people of Central Americans Somos gente de Centroamérica or South Americans or Mauritians. o sudafricanos o de Mauricio. What is it that we used to do ¿Qué es lo que antes hacíamos hacer that we do not find in the New Testament? que ahora no encontramos en el Nuevo Testamento? What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Let me tell you something. Déjame decirte algo. Christianity El cristianismo is a faith on its own. tiene fe por sí mismo. Christianity is a faith on its own. El cristianismo tiene fe por sí sola. Unmixable. No se puede mezclar. You can't mix it with anything else. No puede mezclarlo con cualquier otra cosa. It's a faith on its own. Tiene fe por sí misma. And you cannot add anything You to s- Christianity. Y usted no le puede agregar algo más al cristianismo. May it sound good. Aunque pueda sonar bien, Maybe you think that it is not going to affect your life tal vez usted cree que esto no va a venir a afectar su vida, because many times you don't even know where it comes from, where it originated. porque muchas veces usted no sabe de dónde viene o de dónde se originó. Culture Cultura brings compromise. trae compromiso. Culture La cultura brings compromise. trae compromiso. That's why Christianity is not mixed with any form of other religion Es por eso or que belief or faith. el cristianismo no puede ser parte de cualquier otra religión. Christianity El cristianismo is a complete change of direction, of thinking, of doing. es un cambio completo
que hace que la vida de la persona cambie radicalmente. And we all have to let go Y todos debemos de soltar and be free y ser libres of everything de todo that aquello is not according to the Christian faith. descartar o quitar todo aquello que no va de acuerdo a la fe cristiana. Do you understand Christian faith? ¿Usted entiende por lo que es una fe We're not cristiana? talking about a religion that has faith in Jesus Christ or mixing whatever. No We're so- talking about born again Christians. No estamos hablando de un cristianismo que sí puede creer en Jesús, pero tiene otras cosas, sino haber nacido de nuevo. We must let go Debemos de soltar, de dejar ir of many things de muchas cosas so that we are free to live pure Christianity. para que podamos vivir de manera pura Pure. y libre en el cristianismo, puro. Nothing to be compared to any other faith or belief. Nada que se compare con otra fe o con otra creencia, perdón. And it's up to all of us here Y eso depende de todos to nosotros evaluate aquí, de poder hacerlo. the things that we have inherited, Las cosas que hemos heredado, practiced, poder practicarlas, done, hacerlo and compare it y poder comparar to true Christianity. a la verdadera cristianismo. We don't want mixture. No queremos mezclas, We don't want compromise. no queremos compromiso, We don't want to please no anybody. queremos complacer a cualquiera, We don't want to mix. no queremos mezclar, We want to live queremos vivir pure Christianity. de una manera pura en el cristianismo. Pure faith. Una fe pura, Nothing added, nada que se le agregue, nothing. nada, Pure. puro. And wherever I travel, Y donde quiera que yo viaje, wherever donde sea, I see yo veo how culture cómo la cultura has affected ha afectado the church. la iglesia. The mixture that there is Cuando hay una mezcla ahí in many things that we do en muchas cosas que hacemos and the way that we do, y la manera en que las hacemos, which is not in the spirit of the gospel. lo que no es en el espíritu del evangelio, And it affects the work of the Spirit. y eso afecta la obra del espíritu. We must be conscious of that. Debemos de ser conscientes al respecto And be sure y estar seguro that our culture que nuestra cultura is the culture of the kingdom of God. es la cultura del reino de Dios. And remove whatever needs to be removed. Y remover todo aquello que tiene que ser desechado, quitado. I take my culture Así es que tomo mi cultura and I watch and I look. Where is it y in the New comparo Testament? y la veo. ¿Dónde está mi cultura en el Nuevo Testamento? Where is it? ¿Dónde está? It's not there. ¿Lo leo? What should I do with it? ¿Qué debo de hacer con ello? Put it away. Lo descarto. Lo desecho. Amen. Lo quito. Amén. There's been too many compromise Ha habido demasiado compromiso in the Christian world. en el mundo cristiano. And all of us here Y todos nosotros aquí must help one another to understand debemos ayudarnos los unos a los otros para that poder comprender we cannot mix the pure Christian faith with our culture. que no podemos mezclar nuestra fe pura con nuestra cultura. Now, I'm not talking about the way you eat and whatever. I'm not talking about these things. No estoy hablando de cosas como cómo come usted, cómo se viste. No estoy hablando de estas cosas. You know, the way you dress and the way things like that. No, I'm not talking En la about that. manera como usted, ¿verdad? Se viste o cosas así. No. I'm talking about things Estoy hablando de cosas that can hinder your spiritual walk. cosas que puedan obstaculizar su caminar en el Señor. Gracias. Things that you compromise. Cosas que lo puedan comprometer You've got to be straight. a caminar de manera derecha. Amen. Amén.
Sometimes when I travel, I am shocked Muchas veces cuando viajo me sorprendo when I see the mixture of culture in the church. cuando puedo discernir la mezcla de la cultura en la iglesia. And serious ones, Y muchas cosas serias, not just little things, no but cosas serious ones. pequeñas, sino cosas serias que están sucediendo. So we must be careful. Por lo que debemos de tener mucho cuidado. Amen. Must make sure Amén. Y estar seguros that our faith que nuestra fe is pure. se mantenga pura. Our faith is pure. Nuestra fe pura. I'm here to help you. Estoy aquí para ayudarles. I want you to be well, Y que nuestro equipo esté bien. to walk your Christian life Para que apoyarles, para que caminen bien en su caminata cristiana. according to the Word of God. Pero que sea de acuerdo a la palabra de Dios. And I think that for all of us, there are many things that we need to adjust, Y yo creo que hay muchas cosas en todos que debemos de hacer ajustes. get rid of. Desechar, There's a quitar, selection that we need to do. hacer una separación de lo que debemos de hacer. Are we ready? ¿Estamos listos? You know, when you hear the right message of the gospel, Usted sabe, cuando usted escucha la palabra correcta del Evangelio there's a lot of challenge that accompanies it. y que hay mucho reto que a usted le va a tomar o le va a llevar a A hacer, lot of shaking. mucho sacudimiento. And Satan wants to rob you Muchas veces el enemigo le quiere robar of the truth. de la verdad. Therefore, don't hold on to anything except what is written in the Word of Así God. es que no se aferre a cosas que no sean o que estén basadas en la palabra del Make Señor. sure everything is in the Word of God. Asegúrese que todo esté dentro de la palabra del Señor. And I stress the New Testament, Y yo le puedo enfatizar que entonces ahí usted va a ver la verdad. because the New Testament Porque el Nuevo Testamento is the dispensation of the church. es la dispensación de la iglesia. The Old Covenant is not the dispensation of the church. El viejo pacto no puede dispensar nuevamente a la iglesia. And never believe that the church has replaced Israel. Y nunca vaya a creer que la iglesia va a venir y va a Like many reemplazar people. a Jerusalén. No, It's completely false. It's false. eso es falso. Israel is Israel. Israel es Israel. The church is the church. Y la iglesia es la iglesia. And one day Y un día there will be a reconciliation así va a haber una reconciliación, una unidad among the church entre la iglesia and Israel. e Israel. But today, Pero el día de hoy, New Testament pattern. el Nuevo Testamento That's es la the model. partida. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Don't go and dig things in the Old Covenant law. No vaya y quiera escarbar cosas que estén más orientadas a la ley del Viejo Testamento. Do not go El and viejo find pacto. something in the law of the Old Testament for your life under the New Covenant. No trate de ir y escarbar y buscar cosas en el Viejo Testamento bajo la nueva ley y quererlas traer del Viejo Pacto y quererlas traer hacia el Nuevo Pacto en su vida. You will be backsliding. Porque entonces usted va a estar retrocediendo. Stay in there. Mejor permanezca Stay in the spirit of the New Covenant. en el espíritu del Nuevo Pacto. Stay in the New Testament Manténgase en el Nuevo Testamento and find your life in the New Covenant. y encuentre su vida en el Nuevo Pacto. Amen. Amén. Amén. God bless you. Que el Señor les bendiga.